América Latina parece que es una región más aburrida a ojos pues bueno, de esta geopolítica y de esta política internacional del choque, del conflicto. Es cierto que no tenemos ningún conflicto armado abierto desde hace mucho tiempo, que es la región que tiene más continuidad territorial. Las fronteras de América Latina llevan inamovibles prácticamente desde que se termina de configurar el Estado-Nación independiente latinoamericano hace más de 150 años. Y en Europa hemos tenido hace poco la reconfiguración de las fronteras con Ucrania, pero antes fue con Yugoslavia, lo tenemos en Asia, y bueno, pues parece que en América Latina no hay guerras, pero no está exento de cambio. Tenemos un montón de procesos interesantes, desde una dinámica más política, como puede ser los cambios presidenciales, a conflictos territoriales como el del Esequibo, pero también a temas sociales, como puede ser el debate constituyente en Chile, ese debate que también ha quedado abierto en Colombia, en Perú, en otros países, o socialmente, el tema mapuche. Bueno, hay siempre un montón de temas y América Sí. Latina, pues como yo defiendo siempre y tú también, Edu, pues la tenemos que estudiar, que seguir de cerca porque es un continente apasionante y que nos toca muy de cerca, por lo menos a los hispanohablantes, vaya. Bueno, y de hecho, eso de la cuestión territorial, justo en las últimas semanas hemos tenido una reactivación importante con el conflicto del Esequibo, del que vamos a hablar hoy. Mm. Pero por lo general, aquí siempre decimos, ¿no? Que cada región tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios aspectos a los que hay que seguir muy de cerca, y en América Latina, por norma general, no son las cuestiones fronterizas, no son las cuestiones de los conflictos, de los choques armados, sino más bien cuestiones más claramente de la superestructura política, ¿no? De lo que tiene que ver con las configuración de los sistemas de partidos, la cuestión de las distintas soluciones de los conflictos de clase. Bueno, América Latina funciona un poco así, y hemos tenido importantes procesos electorales este año, importantes procesos políticos también este año, y los vamos a tener desde el principio el año que viene, porque recordad, 14 de enero sabremos si Bernardo Arévalo asume como presidente, si vamos a un sistema híbrido, si se consuma un golpe blando en Guatemala o un golpe de estado duro. Vamos a ver hacia dónde vamos. En febrero tenemos las elecciones en El Salvador, en junio tenemos las elecciones en México, importantísimas, no tanto por la competitividad, que en principio parece relativamente claro quién va a ganar las elecciones. De hecho, Néstor aquí hace pues prácticamente un año ya, como pasa el tiempo, se animó a decir que, bueno, que no había prácticamente ninguna posibilidad de que Morena no ganase las elecciones. Y es cierto que aunque quede medio año, pues eso es lo que nos dicen todas las encuestas. Hemos tenido también las elecciones, evidentemente, en Ecuador, las elecciones en Argentina, en fin, muchos procesos políticos. Empezamos el año con el asalto en Brasil, con la crisis política en Brasil, recordad. O sea, un año muy intenso en ese sentido. La intensificación de la política punitivista en El Salvador, muchísimas cosas. No sé, Néstor, tú, ¿qué destacarías? O sea, ¿cuáles son? Es difícil, ¿no? Pero ¿qué sería lo más destacable, o los dos, tres sucesos o eventos políticos que mayor relevancia crees que han tenido en la región en Mm. este año? Bueno, yo creo que el tema de Brasil que tú citabas es fundamental porque realmente la victoria de Lula da Silva, la asunción del poder y que se hiciese efectiva era un elemento simbólico muy grande. La elección de Lula contra Bolsonaro Sí. marcaba un poco esa lógica de hay un ciclo progresista, de victoria progresista y Brasil al frente, ¿no? Y luego además ponía contra las cuerdas y amenazaba con, bueno, pues con eso, con un conato de insurrección, de revuelta que no se había visto en América Latina y que podía tener una trascendencia muy grande. Queda muy atrás, ¿no? Porque enero pues queda muy lejano y nos acordamos poco, pero tuvo una trascendencia política muy importante por ser un acontecimiento que, como digo, Brasil tiene mucha trascendencia regional, siempre lo decimos, y porque no estaba claro y no tenía antecedentes, ¿no? Lo que estábamos viendo. Yo me atrevería a decir que Milei, si empiezo con enero, voy a acabar con diciembre, lo que hemos visto en Argentina, creo que, aunque haya llegado al final del 2023, es un acontecimiento político que va a marcar el 2024 de manera determinante, la velocidad con la que está haciendo sus cambios políticos y quizá a nivel personal, ¿no? Porque es una zona que sigo mucho, pues me atrevería a decir que quizá también podamos citar el caso del conflicto territorial en el Esequibo, porque ha sido un Sí. tema que ha revivido, que ha emergido con fuerza en el 2023 y que va a tener también consecuencias en el 2024. Pero bueno, que es que en todos los países podríamos hablar, ¿no? Me fascina también el fenómeno chileno, el agotamiento del proceso constituyente, ¿no? Después de tantos intentos, de un ciclo que lleva a Boric al poder, a la izquierda alternativa al poder, después de muchos años de impugnación, y que se agota definitivamente en el 2023, que volvemos al punto de salida. Pero bueno, quiero decir, son muchas, ¿no? Pero si tuviese que elegir tres, diría esas tres. No sé tú si añadirías algo o quitarías algo. Como digo, podríamos ir casi país por país y en todos habría un acontecimiento a destacar en América Latina.
Bueno, yo creo que en términos regionales una de las dinámicas más importantes es la consolidación del bloque de las nuevas derechas radicales latinoamericanas, ya como un bloque ideológico consistente, con divergencias internas pero consistente, con importancia en múltiples países, con la presidencia de actores tan importantes como Argentina, habiendo tenido el Ejecutivo brasileño, habiendo estado a punto de revalidar el Ejecutivo brasileño, que esto nos olvidamos, pero Bolsonaro casi gana la segunda vuelta en Brasil. Se quedó muy cerca, superó el 49% en ese balotaje. O sea, fue una elección muy reñida. Con un Bukele que yo sí me animo a introducirle o a meterle adentro de ese bloque de las derechas radicales latinoamericanas, porque comparte muchos aspectos discursivos, porque comparte mucha cuestión vinculada a las formas, porque comparte alineamiento internacional en parte. Yo sí me animaría a meterlo ahí, que va a arrasar en las elecciones. También tenemos el peso de López Aliaga. Ahora tenemos... Bueno, vamos a ver cómo se rearticula Kast como líder en Chile, después, como comenta Néstor, del fracaso o del agotamiento más bien del proceso constituyente que deja a la derecha radical chilena en una posición de posibilidad electoral. Tenemos ese fenómeno que yo creo que es regional. El resto de fenómenos que creo que hacen a la región latinoamericana son fenómenos más estructurales, por ejemplo, el crimen organizado y también el eterno debate de la posición que tiene que jugar América Latina en la economía internacional, que desde mi punto de vista es el debate que subyace a absolutamente toda la política latinoamericana en última instancia. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el continente? Si tiene que ser un proveedor de materias primas, si tiene que tener economías primarizadas, poco diversificadas, vinculadas al agro y a la clase capitalista agraria en América Latina, que es en última instancia la clase dominante en muchos países, o si tiene que ir a procesos de industrialización, y todo ello marcado por lo que creo que son las dinámicas imposibilitantes en América Latina y las dinámicas que cronifican las crisis políticas en América Latina y la interrupción permanente de los procesos de desarrollo económico, que es la inmediatez electoral. Eso es un fenómeno que a mí me parece absolutamente central para entender América Latina. En América Latina hay un comportamiento de voto, y esto sí hablo de dinámica regional, en el cual sectores importantes de la... aunque tienden a ser sociedades en mayor o menor medida politizadas y organizadas, el caso argentino es paradigmático, ¿no? Pero no es el único, el brasileño también, tienden a ser sociedades que deciden su voto o deciden la composición de sus órganos legislativos y ejecutivos en función de los resultados de la microeconomía en lo reciente. Y eso es el elemento imposibilitante de los cambios profundos en América Latina. Y creo que es América Latina tiene procesos regionales importantes como el auge de la nueva derecha radical latinoamericana, tiene procesos estructurales desde la configuración del orden neocolonial, como es la periferización de América Latina como continente, y tiene ese proceso político permanente en las últimas décadas del inmediatismo electoral, que es lo que impide los cambios profundos en América Latina, una de las cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Un gobierno latinoamericano puede llevar a cabo un proceso de, por ejemplo, inserción más competitiva en el sistema mundo. O puede llevar a cabo procesos de desarrollo de la industria nacional, eventualmente destinados a que un país específico latinoamericano, a través de la necesaria regionalización, se ubique en una posición más favorable en el esquema internacional de la economía capitalista. Ahora bien, todos estos gobiernos, lo que fue en su momento la marea rosa latinoamericana, que vamos a ver cómo se reconfigura, necesitan en todo momento prestar una atención muy particular a la microeconomía y además, si tienen un mal año, porque son economías poco diversificadas e incluso en sus periodos de desarrollo industrial pueden tener malos años en lo que tiene que ver con, por ejemplo, los salarios o la distribución interna del ingreso, electoralmente eso se viene abajo y el proceso de desarrollo industrial se viene abajo también porque se pierden las elecciones estos bloques políticos. Esa creo que son, no sé si me he explicado, como dinámicas estructurales económicas, la posición de América Latina en el sistema mundo, dinámicas políticas que son claras y que vienen de hace mucho tiempo, que es el inmediatismo electoral que imposibilita un cambio en ese sentido, y dinámicas concretas de nuestros tiempos, de los últimos años, que es el auge de las nuevas derechas radicales, como consecuencia de la percepción en muchos casos de un doble fracaso. Del fracaso del orden o de los partidos neoliberales o de los gobiernos neoliberales y del fracaso percibido de los gobiernos que venían a modificar las estructuras de poder en América Latina, que tuvieron avances importantes en ese sentido, lograron algunos de sus objetivos inmediatos, pero que tuvieron en todos ellos
algún momento histórico, 1, 2, 3 años de una menor capacidad de distribuir el ingreso, por ejemplo, o casos de corrupción, o procesos mediáticos, o procesos de lawfare, que impidieron que continuasen en el gobierno. Estas son un poco de las dinámicas que combinadas nos permiten entender lo que es América Latina hoy, y lo que es además la dinámica más reciente, que es el intercambio permanente de los ejecutivos. Es decir, que los oficialismos no revaliden, que ese es otro proceso político importante, ¿no? Pero bueno, luego entraremos a valorar. Nos han pedido que valoremos las primeras semanas de Milei. Hicimos hace poquito un directo en ese sentido. La dinámica territorial más interesante seguramente, bueno, seguro, es la del Esequibo. Y tenemos sobre todo las elecciones próximas. Nos he tirado muchas cosas, Néstor. No sé si ha habido alguna pregunta mientras tanto. Bueno, yo te recojo un poco la tendencia de las derechas radicales, que yo creo que es una dinámica global, ¿no? En la que estamos. Creo que los grandes marcos ideológicos que se generaron después de los 90 evidentemente están en contestación. Creo que la década anterior, la década de los 10, fue una década de contestación de lo que era la socialdemocracia tradicional, y aquí en Europa lo vimos muy claramente, pero yo me atrevería a decir que en América Latina también, cada uno con su proceso claro. Al final no se enterró la socialdemocracia tradicional en Europa ni en América Latina, y creo que ahora lo que estamos viendo es un proceso en el que la derecha radical crece sobre las incapacidades de los estados modernos, contemporáneos, sobre las contradicciones de migración, de cultura, de economía, que son inherentes y que en América Latina pues son igual más vivas porque, claro, son estados más frágiles, son economías más débiles. Y simplemente puntualizaría eso, ¿no? Que en mi opinión yo creo que estamos en una dinámica global en el cual estamos viviendo un proceso en el que la derecha radical, impugnatoria, identitaria, nacionalista, tiene más que ver en todo el mundo. Creo que eso responde a ciclos, que tuvimos un ciclo en la década de los 10 en la que, en mi opinión, yo creo que como digo, la izquierda radical, fruto de una respuesta en clave de ortodoxia económica, neoliberal, aplicó unos ajustes muy duros. Eso era un marco distinto, y ahora estamos en un marco en el que, como el Estado no responde, pues creo que en todos los lados, pero en América Latina quizá con especial virulencia, porque los estados son más débiles y el sistema presidencialista favorece esos hiperliderazgos más marcados, pues tenemos figuras muy preponderantes como Bolsonaro, como Milei, como Kast, como Bukele, que podemos asociar a esa nueva derecha y que, en mi opinión, se tiene que entender bajo esa perspectiva. Pero bueno, por no perderme en lo general, ir un poquito a lo concreto de América Latina, yo, bueno, quiero resaltar que más allá de los procesos electorales, hay una diversidad brutal en todos los ámbitos. Eh, por decir algo, algunas pinceladas, porque siempre hablamos mucho de América del Sur y de la parte continental, o quizá algo menos de Centroamérica, pero también me gustaría destacar algunos elementos del Caribe. Para el 2024, yo creo que hay que tener los ojos, bueno, yo intento mirar a todos los países, ¿no? Pero si hay que recomendar algo, yo recomendaría a la gente que en el 2024 sigamos mirando Haití, que es una cuestión que está cronificada como un estado completamente fallido, con un intento permanente por parte de la comunidad internacional, de la CARICOM, de la OEA, de incluso de Naciones Unidas, de mandar a una especie de misión que pueda garantizar que el Estado haitiano recupere fortaleza. Y como tenemos allí, hay un auténtico problema estructural en Puerto Príncipe con las pandillas que Te controlan dejo gran un parte del momento, país. Néstor, que voy por el gato. Sí, y que además lo que nos genera es que en Haití tengamos una crisis migratoria enorme, que es una de las dinámicas muy importantes que está marcando, que tengamos un foco de inestabilidad regional muy importante, y que tengamos un Estado significativo en mitad del Caribe donde no hay a día de hoy un Estado, ¿no? Entonces habría que mirar a Haití. Creo que también habría que mirar a Cuba. Cuba atraviesa ahora mismo una situación económica muy singular. Recordemos, bueno, pues por el estallido de la principal reserva energética que tenían en Matanzas, el posterior huracán que azotó la costa del país. Entonces, la situación económica de Cuba es muy mala. Desde un punto de vista energético, en el 2023 se ha conseguido estabilizar, pero la situación del país, que sigue teniendo un valor simbólico y político muy importante en la región, hay que señalarlo. Y luego, pues bueno, yo diría que no dejemos de mirar a casos como como Puerto Príncipe, como Puerto Rico, bueno, que van a tener un papel destacado este año también, con la llegada de las elecciones norteamericanas. Pues se abre y se vigoriza el debate sobre autonomía e independencia. Bueno, no creo que sea un gran foco, pero ya que he estado hablando del Caribe, pues quiero hablar también. Y luego, por supuesto, pues de las Antillas Menores, ¿no?
Solo por decir algunos de los países que yo creo que merece la pena que sigamos este año en esta región que es el Caribe, como digo, pues es quizá una de las grandes olvidadas. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo del Caribe, que yo quería dar solo tres o cuatro pinceladas, me parece eso, que Cuba y que Haití son dos países donde vamos a tener que mirar con muchísima claridad, porque son países que tienen procesos políticos muy intensos, muy, muy, muy intensos en este 2024. Quizás se abra un viso de resolución para Haití. Yo no soy especialmente optimista, creo que sí que puede que ocurra algo. Y en Cuba yo creo que, bueno, pues la apuesta es si consiguen vigorizar la economía y frenar bueno, pues las cifras migratorias que tienen ahora, que son muy duras y que también Cuba es uno de los países más vulnerables a las dinámicas geopolíticas de confrontación de esa lógica de bloques. Cuando Europa cierra el espacio aéreo para los aviones rusos, el turismo ruso que va a Cuba no podía hacerlo, tenía que hacer una ruta mucho más larga. Los tensionamientos en el mercado del petróleo en un país que es súper dependiente, que no produce petróleo, le afecta mucho a Cuba. La inflación, cuando es un país que tiene que exportar mucho y que exporta además de pocos países, y cuando se tensiona más el mercado, le afecta mucho. Lo mismo ocurre con Venezuela, que si Venezuela no tiene una dinámica de recuperación y es tu mayor exportador de petróleo, pues se nota, ¿no? Entonces Cuba es un país interesante, más allá del ruido que siempre afecta a este país, por desgracia, y que hace que cualquier análisis un poquito calmado ya te llamen de todo, pero bueno. Sí. Y bueno, eso yo diría del Caribe. No sé si quieres añadir tú algo más. Digo, por, Bueno, por- por- por irnos dentro de estas Américas Latinas, y ya te dejo, Edu. Yo en el libro de Fuego en el Horizonte hablaba tú de, aquí de las una dinámicas, de las pequeña, limitaciones que pequeña había. promo. ¿Eh? Pequeña y necesaria promo. Evidentemente, porque es un regalo de Navidad atemporal. Yo creo que en el ejercicio infame de intentar condensar América Latina en 100 páginas, se nos ha caído la librería. Madre mía. Pero bueno, que en el trabajo ese yo señalaba un poquito esos retos estructurales que había, que estoy muy de acuerdo contigo y me parecía pertinente comentarlos. Se me ha caído el libro y no sé qué otra cosa iba a decir, o sea que te lo dejo todo para ti. Ah, bueno, sí, ya me Nada, acuerdo que decía sí. que América Latina, decía la Escuela de los Anales que escribían Américas Latinas en plural, porque siempre hay un montón. Hay una pluralidad, no solo desde un punto de vista geográfico, que sería América del Sur, Centroamérica, Caribe, y dentro de Caribe Antillas mayores y menores. Dentro de América del Sur podemos hablar de zona andina, zona selvática. Bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad, pues siempre hay algo. Bueno, mira, nos preguntan, nos piden para empezar algún directo en algún momento sobre Cuba. Es cierto, yo creo que habría que hacer un directo sobre Cuba. No hemos hecho un directo específico sobre Cuba y creo que merecería mucho la pena. Yo también hablaría, aunque, bueno, Perdona, yo no, sí, sí, con lo de Cuba muy rápido y sí, retoma. Hay, por ejemplo, un artículo yo creo que bastante bueno y bastante interesante que generó mucha polémica en su momento cuando lo hice, del 14 Congreso del Partido Comunista de Cuba, que hice una reseña, lo estuve siguiendo de cerca, pude hablar con gente, y también una entrevista con el embajador. La única entrevista que da después de los acontecimientos de julio, de las protestas que hubo en Cuba en julio, y que fueron hace 2 años ya, y que fueron realmente interesantes, digo, porque sí que tenemos cosas de Cuba, pero bueno, sí que es interesante, ¿no? bueno, yo en Centroamérica destacaría también que va a haber elecciones en República Dominicana. No sé si lo has comentado en ese minuto o 2 minutos que he estado fuera, pero va a haber elecciones en República Dominicana. La fecha... Me he quedado en el Caribe. Centroamérica podemos Sí. meterle mano ahora. Sí, porque... Ya lo diré. Creo que eran en mayo, junio. No recuerdo exactamente la fecha. Creo que en mayo. Pero bueno, no hay mucho que plantear porque el Partido Revolucionario Moderno, el PRM de Abinader, el presidente, bueno, en un principio va a revalidar. O sea, lo que están diciendo las encuestas es por encima del 40%, entonces en un principio no debería haber un cambio político en República Dominicana. Así que más allá de que estén esas elecciones, no revisten una particular importancia, a la luz al menos de lo que dicen las encuestas. Luego habría que entrar en otros temas de elecciones del año que viene, pero bueno, como por ahora estamos ahí, y el otro caso evidentemente también de Centroamérica, sería, por supuesto, Guatemala. Pasa que Guatemala, es que hemos hablado tanto de Guatemala en los últimos meses, os hemos contado tan de Mm. cerca lo que estaba pasando en Guatemala, y vamos además a hacer... Bueno, es que el 14 de enero es la supuesta asunción, entonces ese día, el día siguiente habrá que hablar, porque habrá que contar qué es lo que pasa. Bueno, y de Centroamérica, bueno, sí, hay todo, ¿no? Hemos comentado El Salvador, con esas elecciones que es una autopista
para Bukele y que realmente, pues para mí la duda no es 24, ¿no? La duda es qué capacidad tiene de consolidación política el proyecto de Bukele y cómo se ve a esto a medio plazo, porque a corto no hay contestación interna, no hay oposición articulada, no hay un descontento social porque ha conseguido cooptar todas las estructuras de poder, incluido el poder mediático, el poder económico, las estructuras institucionales, desde la judicatura hasta el poder político. Entonces, el caso de Bukele yo creo que es para media distancia, pero tenemos el trámite de las elecciones del 24. Yo me pararía también a hablar un poco muy brevemente de Honduras, que es un país muy Sí. desconocido, muy pequeñito, pero bueno, hace un año y pico estábamos hablando precisamente de Xiomara Castro, esa victoria sorpresiva, de cómo Honduras ahora intentaba retomar la senda que dejó después del gobierno de Zelaya, de ese golpe de Estado. Y hemos vivido en este año 2023 la ruptura del bloque oficialista de Libre con el partido de Salvador Nasralla. Entonces, bueno, pues a mucha gente le sonará a chino todo esto. También tengo yo varios artículos sobre Honduras que yo creo que son interesantes y bueno, que es otro país que está en un proceso de transición, que políticamente tuvo un revulsivo y que ahora pues se enfrenta a sus propias contradicciones y sus propias limitaciones, ¿no? Entonces no hay país tranquilo, porque ya lo único que nos faltaría sería Nicaragua y nos falta otro que es Panamá, pero este lo voy a dejar a ti, Edu, no quiero yo faltarte el respeto y hablar Panamá por ti. Además hay Y elecciones en también en Nicaragua, pues simplemente, 2024. pues bueno, otro proceso político muy interesante, muy intenso, en el cual, pues bueno, la duda es que hay vida después de Ortega, porque Ortega está muy mal de salud, está realmente mal de salud. Es un aspecto que, pues bueno, no se ve tanto para los que seguimos el día a día y lejos también de la conspiranoia y del ruido, pues se ve que la lógica en Nicaragua es que ha habido una escalada represiva evidente este último año y que lo que ha dejado es bueno, el poder cooptado por el FLN, con disidencias internas, con ruido interno, y parece que la figura del control del Estado que tiene ahora mismo Ortega es claro, pero que ¿qué pasa después? Que miramos a Rosario Murillo, su mujer, como número dos, que es lo que tiene ahora mismo, pero ¿qué puede venir después, ¿no? Esa es la gran duda que tenemos. Y ya por último, pues quedaría Panamá, por comentarlo también si quieres, Edu. Bueno, ¿Qué nos Panamá ha dejado y qué nos puede dejar? tiene elecciones en 2024. Tampoco recuerdo exactamente la fecha, pero esta no la quiero dejar sin decir. Así que dame un momento que la busco. Es que Pero bueno, son ha sido un año tantas las intenso también elecciones a que nivel de tenemos. movilización social, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Es que eso es lo crucial. Las elecciones en Panamá son el 5 de mayo. ¿Vale? 5 de mayo vamos a tener esas elecciones. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, que el gobierno del PRD en general tiene una mala situación. Es cierto que está segundo en las encuestas, pero está con cierta contundencia por detrás de Ricardo Martinelli, el ex presidente de Panamá, ese empresario que está condenado por lavado de dinero, que en su momento cuando gobernó, por cierto, tuvo problemas diplomáticos con Venezuela, con el presidente Maduro en su momento, y que, bueno, pues por ejemplo en su Twitter ha felicitado a Giorgia Meloni por su primer año de dirección en Italia. En fin, se le podría incluso encuadrar en la derecha radical latinoamericana, pero no es nueva, porque viene de gobernar, gobernó en su momento hace bastantes años, entonces no es precisamente nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que además el ciclo movilizatorio que hubo contra, ya sabéis, la concesión minera, que eso es lo hemos estado contando, generó además una desestabilización importante del gobierno, una deslegitimación mayor del gobierno, del oficialismo, que además presenta al actual vicepresidente como candidato presidencial. Entonces la situación es la de una muy posible victoria de Ricardo Martinelli. Eso es lo que tenemos en Panamá por ahora. Es otro de los aspectos que hay que seguir de cerca. Si molesta el gato, pido perdón, pero es que si no, no voy a poder seguir con el directo, así que vais a tener que escucharlo. Y no sé si nos estamos dejando algún país, porque... A ver, de Panamá, por cierto, que ya sabéis que ese contrato minero finalmente hubo una victoria de la movilización. Es decir, se consiguió que se anulase el contrato. Ahora están en juicios con la empresa canadiense, con First Quantum Minerals. Pero en un principio la movilización fue exitosa, al menos en la demanda inmediata, que era la cancelación de ese contrato. Ahora bien, por ahora no parece que haya una organización política, digámoslo así, de izquierdas en base a lo que generó socialmente la movilización contra el contrato minero, sino que lo que hay es simplemente una deslegitimación todavía mayor del Ejecutivo que beneficia electoralmente la candidatura de Ricardo Martinelli. Que aquí nos habéis dicho, bueno, pero Ricardo Martinelli se va a poder presentar. En un principio sí, porque lo que se dice básicamente es, bueno, aunque si el proceso siguiese, que efectivamente el proceso judicial está en marcha, eventualmente Ricardo Martinelli sería inhabilitado políticamente, la inhabilitación, por los tiempos normales del Poder Judicial
panameño, va a ser más lenta la inhabilitación que el tiempo que falta para que lleguen las elecciones. Entonces, evidentemente, una vez Martinelli ganase las elecciones, adquiriría la inmunidad y se acabaría temporalmente al menos ese proceso. Por tanto, aunque eventualmente Martinelli fuese a ser inhabilitado, lo cierto es que puede ganar igualmente las elecciones, es lo más posible, y efectivamente asumir como presidente. Entonces ahí tendríamos un giro a la derecha de Panamá, o más que nada un retorno a la derecha de Panamá en un contexto de movilización social. Que eso es muy importante porque hay un choque ahí. Si Martinelli gana las elecciones y es el nuevo presidente de Panamá, o el viejo nuevo presidente de Panamá, la movilización sindical y social que se ha desatado con el contrato minero no tendría por qué detenerse. ¿A qué me refiero con esto? Aunque el objetivo inmediato esté conseguido, el recuerdo que genera el éxito de esa movilización podría jugar en contra de un gobierno de Martinelli que, por ejemplo, en términos de indicadores económicos y sociales, no gustase y hubiese un nuevo ciclo movilizatorio. Pero mientras ese ciclo movilizatorio no se articule políticamente en una candidatura eventual de la izquierda panameña, pues la influencia en lo que es la toma de decisiones a largo plazo de Panamá va a ser mínima. Así que eso es lo que tenemos en Panamá. ¿Qué más? Que no nos dejemos ningún país. Llevamos ya media hora de este bloque. Pues A yo ver si creo no se nos que pasa. nos faltaría México, quizá, pues, si estábamos hablando de Centroamérica y América Claro. del Norte. Pero bueno, en México, pues quizá poco más que añadir, ¿no? Lo hemos tratado mucho. Vamos a ver las elecciones que llegan. Para mí la duda no es que gane Morena o no. Creo que es interesante ver cómo se articula la oposición en torno a sobre todo, no tanto ya el bloque PRI-PAN-PRD, sino qué va a hacer Movimiento Ciudadano como tercer partido de esa oposición, que es una oposición no de bloques, que es una oposición de país, que ha intentado construir un perfil propio, pero que estamos viendo que se desinfla. Vamos a ver qué papel tiene, ¿no? Y para mí la gran duda es con cuánto gana Claudia Sheinbaum y qué desarrollo, que esa es para mí la gran duda, lo llevo diciendo desde que volví de México y estando allí, pues lo veías, ¿no? Hablando con los diputados, con la dirigencia de Morena, te lo decía, ¿no? El reto es, ¿va a ser Claudia Sheinbaum capaz de cohesionar el movimiento y darle continuidad política más allá de su victoria inmediata? Es decir, Morena va a ser capaz de edificarse en un partido político con continuidad, porque ya hemos visto que ha cooptado parte de la estructura del poder del PRI en México y por tanto el gran reto es si va a sobrevivir a la figura de López Obrador, que es el ente que fue capaz de romper la política mexicana, de jalar, como dicen allá en México, con buena parte de los cuadros de otros partidos y crear una estructura y si va a poder sobrevivir a él. Entonces, ¿qué papel va a jugar López Obrador? ¿Va a ser Claudia Sheinbaum capaz de mantener el partido? Porque, bueno, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum son formalmente el secretario político de la formación, el presidente de la formación, pero realmente quienes marcan la línea son así el presidente. Entonces, bueno, para mí esa es la gran duda. Gana Claudia Sheinbaum, veamos con cuánto, veamos cómo queda configurada la oposición y veamos qué medio plazo tiene Morena. Esa es para mí la gran duda. ¿Sabes qué me está pasando, Néstor? Que bajo en el mapa veo los distintos países y es como que de prácticamente todos hay que decir cosas. Claro, Y nos algo, va a algo faltar por lo tiempo. menos, ¿no? Un titular. Total, porque claro, dices, bueno, hemos hablado del conflicto por el Esequibo, pero es que también hay que hablar de las elecciones en Venezuela. Es que no solo es el conflicto por el Esequibo, son también en qué términos, por ejemplo, se van a dar las elecciones del 2024 en Venezuela. Sabemos que la oposición eligió en esas primarias no reconocidas por el Estado venezolano, bueno, por el oficialismo en Venezuela y por el Poder Judicial, más bien por el Poder Electoral, no se reconocieron esas primarias, por las cuales se designaba a María Corina Machado como la candidata del bloque opositor, pero al mismo tiempo no hay otra cabeza. La oposición, si efectivamente esa inhabilitación permanece, continúa, que sabemos que viene de tiempo atrás, que es una condena previa, si esa inhabilitación permanece y el Poder Judicial y Electoral no se retrotrae y no permite que María Corina Machado se presente, ¿qué va a hacer la oposición en Venezuela? Porque ahí entra la propia oposición en un conflicto interno. Reconoce la legitimidad del Tribunal Electoral que dictamina que María Corina Machado no se puede presentar y elige otra cabeza, y en ese caso, ¿qué cabeza? O va con todo con la impugnación del proceso electoral por el hecho de que no se haya permitido que se presente María Corina Machado. Todo ello en un contexto en el que sabemos que la oposición venezolana el antichavismo en Venezuela tiene muchísimas patas, tiene intensas discusiones internas, tiene diferencias internas y en el contexto además en el que, tú lo contaste también, el referéndum por la soberanía del Esequibo reforzó
al ejecutivo, al oficialismo venezolano, porque no se esperaba ese nivel de participación. Es un nivel de participación más del doble que lo que hubo en las últimas elecciones legislativas en el país. Bueno, uno podría decir, no se puede interpretar directamente como un apoyo al gobierno, evidentemente, pero en un contexto en el que la oposición, la propia María Corina Machado, llamó a que no se votase en el referéndum porque suponía una legitimación del gobierno, del oficialismo venezolano, del chavismo, el hecho de que en esas elecciones el referéndum haya tenido un poquito más del 50% de participación nos dice algo también del clima político en Venezuela. Bueno, yo de Venezuela creo que, saliendo de la disputa con el Esequibo, que la hemos analizado, que merece tiempo aparte, ¿no? Yo ya dije que creo que el margen de resolución es nulo, casi nulo, pero bueno, que por lo menos será una reactivación del mismo, que da margen, ¿no? Pero hablando de la situación interna, creo que lo que podemos definir es que es una de las grandes incógnitas. Yo no me sería muy arriesgado a hacer una apuesta, la haría con poca convicción y convencimiento y creo que están abiertos todos los escenarios. Desde una negociación con la oposición en la cual se fuese un proceso electoral reconocido, creo que la oposición venezolana tiene unos dejes en los que no sería unánime el reconocimiento de las elecciones en caso de que no ganasen, pero creo que hay un margen real de que pudiésemos llegar a un proceso. He dicho real, ¿eh? No factible. Yo tengo mis dudas de que pueda ocurrir. Pero creo que estamos en un momento en el que podríamos ver unas elecciones con una participación real de la oposición. Creo que también podría estallar todo por los aires y veamos una reelección de Maduro. Creo que a la interna del chavismo también va a haber movimientos y esta es otra de las grandes incógnitas porque es un movimiento ciertamente hermético. Hemos tenido figuras como Jorge Arreaza, como Elías Jagua, como un montón de figuras que han subido, han bajado. Hablamos de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino. Bueno, las elecciones y el 2024 va a ser un momento para que el PSUV también se reconfigure y veamos qué puede venir después de Maduro, ¿no? Que tampoco ha anunciado 100% que su elección, ¿no? Yo no veo otra alternativa. Se habla de la Cava, del gobernador Lacaba como posible sustituto de Maduro, pero bueno, yo creo que Maduro va a ir a la reelección. Yo Pero también, bueno, quiero decir sí, que es sí. interesante, que creo que están todos los escenarios abiertos y que eso deja pues muchas derivadas. Entonces, bueno, creo que es una posibilidad eso, que la oposición no participe y que entonces vayamos a una reelección de Nicolás Maduro o del chavismo en la cual se recrudezcan de nuevo las sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero bueno, en esa hoja de sierra, ¿no? Que es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, pues yo no sé si ahora al bajar, creo que la bajada no sería tan grave como lo fue en el 19, ¿no? Hemos vivido un momento de deshielo donde se abre, puede que vuelva a bajar, pero bueno, ahora ya el suelo no está tan bajo. Probablemente Venezuela no esté en una situación económica y social tan complicada. Creo que Maduro salvó la bola de partido en el 17 o en el 13 y en el 19, y que lo que ha tenido después del COVID y de la guarimba y de, bueno, pues un rodeo económico muy importante y un aislamiento regional, que bueno, que podría llegar ahora otra vez un recrudecimiento y de nuevo la contraposición de Venezuela contra el resto de las democracias occidentales tal y cual. Creo que podríamos verlo, es decir, creo que podríamos volver a ver sanciones, pero diría que esta vez Venezuela la afronta con un poquito más de cuerpo. Eso no quiere decir que vaya a sobrevivir o que vaya a sobrevivir o que vaya a afrontarlo con una rotundidad enorme, que vaya a ser inmune a lo que le llegue, pero quiero decir que creo que está en una mejor posición para afrontarlo. Como digo, todo esto son hipótesis, ¿no? Pero me gustaría hacer un análisis completo, intento hacerlo, y de ahí pues tantear los distintos escenarios. A ver, el chavismo está mejor que en las últimas elecciones legislativas, seguro. Yo creo que eso es una cuestión innegable. Ahora bien, ¿hasta qué punto? Es la clave. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Sabemos que Estados Unidos pidió esa celebración de las elecciones libres, pero bueno, elecciones libres en términos estadounidenses, con el contexto venezolano, yo creo que se puede traducir fácilmente con que se pueda presentar María Corina Machado, que sabemos que tiene además vínculos importantes con la embajada estadounidense. No por nada, sino porque efectivamente así se relaciona con la embajada estadounidense. Por cierto, agradecerle enormemente a Némesis por esa suscripción, su primer mes con nosotros, bienvenido o bienvenida. Gracias a Pardo, por cierto, que ha regalado 2 suscripciones a la comunidad. Muchísimas gracias por esas 2 subs de regalo navideño, por así decirlo, que nos acercan bastante ya a ese objetivo. Ya solo estamos a 8 suscripciones del objetivo de hoy. Así que nada, muchas gracias. Y gracias también a Kosh One, por esa renovación de su suscripción con Prime, que ya son 3 meses con nosotros. Recordad que con Prime las suscripciones son gratuitas, pero nos ayudan económicamente también, ¿eh? Simplemente le dais a suscribirse y ahí encontraréis el botoncito de Prime. Y por cierto, escanead este QR que tenéis aquí,
que os lleva al apartado de suscripciones de la página web. Lo recomiendo enormemente. Vale, ¿qué más tenemos? Por no dejarnos nada. Tenemos Colombia, Ecuador, ha habido elecciones, evidentemente os las hemos contado. Esa victoria de Daniel Noboa, la derrota de la Revolución Ciudadana, pese al buen resultado que obtuvo en primera vuelta, volvió a encontrarse con el techo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. No fue un mal resultado para la candidata de Revolución Ciudadana, pero bueno, la victoria de Daniel Noboa fue relativamente sorprendente, porque era una figura poco importante antes de la primera vuelta. Pero fíjate, no son esas las cosas que tiene la política latinoamericana y la política ecuatoriana, en la que, en un clima de violencia política, de incipiente violencia general y política, vinculada al crimen organizado en parte, en el clima que dejó política y económicamente el gobierno de Lasso, pues al final se consolida la tendencia que había en Ecuador, que es que por sí sola la Revolución Ciudadana es el principal movimiento político del país, con cierta contundencia, pero habría un movimiento político no organizado o una sensibilidad política por encima del correísmo, solo una, el anticorreísmo. Entonces en Ecuador lo que tenemos ahora mismo es que hay dos posiciones políticas claramente diferenciadas, que es el apoyo a la Revolución Ciudadana o el rechazo masivo o el rechazo, digamos, permanente a la Revolución Ciudadana. Hemos tenido esas elecciones, no hay todavía mucho que comentar al respecto, os contamos los resultados. Tenemos también Perú, tenemos Bolivia, que seguimos con esa crisis interna del MAS, que aunque todavía quede, para las elecciones del 2025 ya no queda tanto. ¿A qué me refiero? Además, dentro de no mucho son las primarias oficiales de Bolivia, ¿eh? y hoy ayer por la tarde en Bolivia, o sea, hace 10 horas en España, de madrugada, el Tribunal Constitucional de Bolivia anulaba la reelección indefinida e inhabilitaba a Evo Morales para la candidatura del 2025. Vamos a ver, porque esto puede tener una trascendencia enorme. Recordemos que ese es el pecado original, si podemos decir algo, ¿no? Es decir, el golpe de Estado que se vive en Bolivia, que nosotros siempre hemos defendido que era un golpe de Estado, tenía que ver con una modificación constitucional que claramente iba en contra de lo que decía la Carta Magna, que establecía una limitación de mandato, que Evo Morales llevó un plebiscito que perdió y aún así la modificó, y que después de esas elecciones tan reñidas es cuando se da el golpe de Estado, y después en esta ruptura que se da en el seno del MAS, entre Lucho Arce, Evo Morales, y ahí entramos en un escenario político muy complejo, que es el escenario político boliviano, donde tendríamos que hablar de Choquehuanca, tendríamos que hablar de muchas de las organizaciones de masas, de los intereses que hay pues, de la Central Obrera Boliviana, de los sectores cocaleros, es decir, es muy complejo. Ahí hay muchos actores de Álvaro Linera, hay actores con nombre propio y colectivos, pero bueno, vamos a ver si Evo Morales finalmente puede llevar adelante el proceso de elección, porque ahí nos encontramos con inercias como son la justicia y la conjunción de intereses que pueden tener sectores de la derecha boliviana, con ahora mismo Luis Arce, que no va a lamentarse de esta decisión del Tribunal Supremo, y por otro lado, cómo puede afectar esto al sector político de Evo Morales si no puede presentarse él a las elecciones. Está abierto también el escenario boliviano y va a ser objeto de tensión porque hay mucha tensión interna. Bolivia, sobre todo, tiene mucha tensión interna. Tiene una economía y tiene unas dinámicas muy interesantes que tienen una dimensión regional enorme, el conflicto por la salida al mar, las reservas de litio, la estatalización, la bolivianización de la economía, es decir, tanto a nivel de reservas como a nivel de acabar con la dinámica de devaluación de la moneda nacional y que vuelva a ganar valor. Bolivia es un ejemplo mundial. Pero bueno, no se conoce tanto y sobre todo lo que tenemos ahora es una dinámica interna. Si el año pasado fue, o los años anteriores fue con la figura de Camacho, su entrada en prisión, lo mismo podemos decir bueno, pues de los restos de los efectos del golpe de Estado, ahora el foco en el 24 previsiblemente se desplace, como ha sido ya en estos últimos meses, a la interna de lo que era el oficialismo del MAS. Nos pregunta, por cierto, Dab, si efectivamente el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que recordemos que es solo presidente hasta el 2025, ¿eh? Es un mandato corto debido a aquella muerte cruzada que convocó el presidente Lasso. Si es el hijo de aquel Noboa, Álvaro Noboa, que tantas veces se presentó a la presidencia de Ecuador. 5 veces, por cierto. Y sí, es su hijo. De hecho, eso nos dice mucho de la posición de clase del presidente actual de Ecuador, de Daniel Noboa. ¿Por qué? En tanto hijo de Álvaro Noboa, uno de los grandes magnates, la principal figura del gran conglomerado bananero de los Noboa,
una de las principales empresas del país, básicamente, le convierte a Daniel Noboa en el heredero natural de esa empresa. Es decir, el actual presidente de Ecuador es el heredero natural de uno de los principales conglomerados del principal o uno de los principales sectores de la economía primaria, de una economía ya primarizada de por sí, como es la ecuatoriana, que es el sector bananero. Así que sí, es básicamente su hijo. Gracias, por cierto, a Pardo. Otra suscripción de regalo, ya lleva 3. Bueno, pues muchas gracias. Se pone tercero en esa carrera por los regalos de subs muy intensa esta Navidad, con Village que regaló 7, Asur Nasipal que regaló 5, Pardo que la regala 3 y alguna más que ha caído anteriormente que no sale en el top 3 pero que también está por ahí, que le agradecemos mucho. Nos faltan 6 únicamente para el objetivo. Me escriben por aquí mis compañeros de África que van a entrar en un ratito. Voy a comentarles por aquí, así no queda sin responder. Pero bueno, básicamente recordad, estamos haciendo esta mini maratón. Hemos empezado a las 11, hemos hablado del Pacífico, del crimen organizado, hemos hablado de Ucrania, hemos hablado de Corea y Japón, estamos hablando ahora de América Latina y vamos a hablar en 15 minutitos del continente africano con Andrea y con Ale, que nos van a hacer una nueva actualización de qué es lo que ha sido este año tan intenso en el continente africano. Lo habéis seguido aquí con nosotros y podéis dar fe de que ha sido particularmente intenso. Pero por ahora, todavía Néstor y yo nos quedan 15 minutitos. No sé si nos va a dar tiempo a tocar todo, las cosas como son. Seguro que no todo, pero por América lo menos Latina... a dar el titular, ¿no? Que decíamos. Sí, Ya habrá nuestros tiempo. compañeros Andrea y Ale tienen el beneficio de que como son en principio el último, pueden extender. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir ahora a contrarreloj. Pues mira, tenemos Perú también, que eso es muy interesante. Al final no va a haber elecciones en Perú. Bueno, la figura de Dina Boluarte, yo lo dije en su momento, yo creía que sí que creo que era factible que hubiese un adelanto electoral, pero la figura de Dina Boluarte después de ese golpe constitucional, esa lectura que hace Pedro Castillo y esa deriva represora, Dina Boluarte era un tapón que era el mal menor. En Perú lo que se da es una correlación de debilidades. No hay una correlación de fortalezas. No hay ningún actor hegemónico que vea en el adelanto electoral un beneficio claro e inmediato. Porque hay un escenario de completa fragmentación de todos los partidos. No hay un sistema de partidos fuertes, un factor común en toda América Latina, pero especialmente en el Perú. No hay un. Es que el Congreso estaba ya hiperfragmentado y en estos años no ha cambiado la Sí. dinámica. Hay una dinámica de centrífuga, de polarización y centrífuga, y eso hace que Dina Boluarte, con la aplicación de unas políticas que no alteran ni enfadan sustancialmente a los grandes poderes, que no ha generado un crack en la economía, pues sea, ya digo, dentro de ese equilibrio de conjunción de debilidades. En la posición de debilidad de la derecha, de Perú Libre, de todos, ven que en unas elecciones donde no tienen claro quién puede ganar, bueno, pues esto es un tiempo muerto. Estamos en un tiempo muerto para Sí. rearmarse. Ojo, que el tiempo muerto para rearmarse no lo está aprovechando nadie, en mi opinión, porque no ves tú a ningún actor político que esté siendo capaz de construir en positivo. Y por tanto, pues bueno, ya digo, la figura de Boluarte al final ha sido bueno, en un momento de inestabilidad y de caos, pues bueno, sigamos deshojando a la margarita, ganemos tiempo y tengamos espacio para ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, bueno, pues hay que mirar mucho lo que ocurre con Pedro Castillo, que yo no creo que vayamos a tener grandes novedades en el 24. Puede que sí, ¿no? Porque 12 meses dan para mucho, pero por lo menos no a corto plazo. Y vamos a ver cómo se continúa articulando la política peruana, que es endiablada, ¿no? Tenemos que mirar a Antauro Humala, tenemos que mirar a los movimientos religiosos, tenemos que mirar si Verónica Mendoza es capaz de articular algo en términos de la izquierda caviar, que la llamaría Vladimir Cerrón, si en Perú Libre es capaz de articularse algo, a López Aliaga, es decir, hay un crisol político enorme que está en constante movimiento y por tanto yo me atrevo a decir que Dina Boluarte pues, ha sido ese punto de, bueno, no toquemos nada porque no sabemos qué viene. La clave para entender la política peruana, entiendo, Néstor, estarás de acuerdo conmigo, es esa ese particular poder que tiene el poder legislativo en Perú, por encima del poder ejecutivo, que no es tan común en América Latina. Estamos hablando de un presidencialismo, pero en el que el Congreso, el poder legislativo, tiene un poder enorme en relación al presidente. Efectivamente, Perú también tiene el pecado de la Constitución. Yo en el libro, por hacer spam otra vez, hablo un poco de eso, ¿no? Y realmente el debate constitucional, todos los actores están de acuerdo en abrirlo, pero tienen miedo a tocarlo, ¿no? Y efectivamente, la figura del presidente, de la destitución de los ministros, es que
O sea, yo me acuerdo cuando seguíamos la crisis de Pedro Castillo, es que Pedro Castillo tenía ministro nuevo por semana. O sea, las cifras llegaban a ser mareantes porque el Congreso podía cesar. Y entonces el Congreso, cuando se rompían las alianzas y cuando en el caso además de Pedro Castillo gana las elecciones, pero no tiene una mayoría en el Congreso porque pasa a segunda vuelta de manera sorpresiva, gana contra Keiko Fujimori, ya había un escenario de polarización enorme. Entonces, efectivamente, eso está ahí. Y de fondo, como digo, está el debate constitucional. Que se ha abierto de manera infructuosa, simplemente fue Perú Libre quien coge un poco esa bandera, también de una forma un poco, en mi opinión, yo creo, tacticista, ¿no? O sea, cuando se ve que se abre toda la crisis institucional y tal, pues sigue diciendo Perú Libre, no, hay que hacer una constituyente, pero con la boca chica, porque, bueno, Pedro Castillo la activa cuando ya se ve contra las cuerdas y muy rodeado, y Vladimir Cerrón pues sigue manteniendo ese discurso a la interna de Perú Libre, pero tampoco hemos visto que en el día a día del legislativo tenga una política de eso, ¿no? De hecho, están buscando todos los huecos para pactar la mesa del Congreso. Bueno, Perú, la política peruana es realmente cansada de seguir, porque es constante de mucho cambio, de mucho nombre particular, de mucho ruido y pocas nueces. Sí, sí. Quizá la más cansadora de toda América Latina. Que ya es decir, ¿eh? Pues probablemente, y mira que a mí hay países de Centroamérica como Panamá o algunos del Caribe que se me hacen cansinos, ¿no? Porque son muchos de nombres propios y de tal, pero es verdad que la peruana es especialmente particular. Preguntaba, Antonio Mala, ¿qué ideología tienes? El endocacerismo, si está por ahí. Tenemos directos, Alejandro y yo hablando de ello. Yo creo que podemos dedicarle otro directo a Perú. Es un fenómeno muy singular. Ahí hay que ver cómo se articula ese discurso de la raza cobriza, de un discurso que mezcla lo nacional y algunos aspectos de lo identitario, pero que no se puede ubicar claramente en un discurso de izquierda a derecha. Y hemos visto como de hecho, en Perú es uno de los países más conservadores desde un punto de vista religioso, social. Sí. Bueno, nos podemos detener otro día en torno a ello, pero que sepáis que si queréis profundizar en el endocacerismo, hay artículos y hay directos. Bueno, bajamos un poquito más. Tenemos Paraguay. Eh, Paraguay tenía. Bueno, tuvo elecciones hace poquito, claro. Hmm. Ya sabéis, el único país que todavía reconoce a Taiwán. Sabéis que los otros dos grandes núcleos de discusión en ese sentido son Centroamérica y el Caribe y el Pacífico. Y teníamos Chile y Argentina, nos Perdona, y quedarían. de Paraguay, que Sí, efectivamente tú lo has dicho todo, y el Partido Conservador, el Partido Colorado gana, es reelegido una vez más con toda la dinámica que tiene de ser el último gran partido de América Latina, que es que vivimos en un sistema de partido único, yo siempre lo equiparo con Japón, con lo que fue el PRI en México también, con un sí, sistema político muy bien engrasado que tuvo un conato de apertura con las protestas que vivimos durante el COVID, cuando el Estado paraguayo se vio contra las cuerdas en su limitación estructural, con una sanidad muy deficitaria, con unos servicios públicos muy, muy, muy deficientes, un conato de candidatura unitaria en torno a Efraín Alegre del Partido Liberal, pero bueno, pues en Paraguay persiste esa lógica de sistema único con la victoria del Partido Colorado. Vamos a ver qué nos espera. Y bueno, como dices tú, hay que poner en el foco siempre a Paraguay dentro de esa disputa grande, esa gran disputa que es el tema de Taiwán y China, y que en el caso concreto de Paraguay yo me atrevería a decir que es ya el último gran país de todo el bloque, de toda la región latinoamericana, porque hemos visto como Salvador, como Honduras, como Nicaragua han ido poco a poco cayendo. Bueno, Honduras merece mención aparte, ¿no? Pero vimos como Bukele lo cambió, vimos como Ortega también lo hizo y como el último gran país es Paraguay. Entonces siempre está sujeto a esas presiones y siempre hay que mirarlo también bajo ese prisma. Perdona el corte, digo, por hacer un añadido extra a Paraguay. bueno, y tenemos 5 minutitos más para hablar de Chile y de Argentina. Te voy a dar más bien la palabra a ti para Chile, más que nada porque Argentina hicimos el monográfico hace 2 días, entonces está todo contado ahí. Hmm. Y no ha habido muchas novedades desde hace 2 días. Que si queréis ver el diferido está en YouTube, ¿eh? Así que si quieres contar un poquito eso del el agotamiento del ciclo eh, en Chile, porque es interesante profundizar en eso. Bueno, el Chile es un caso paradigmático, único, porque, bueno, yo insisto mucho en esa lógica constitucional, porque como el Estado liberal victorioso, hegemónico, después de la caída del muro, es el de la democracia liberal, pues
hay una ola, ¿no? Esas olas liberales que estudiamos en ciencia política, esa Sí. tercera ola de democracias que se constituye en América Latina y en el sur de Europa, y que entonces tenemos como esos procesos de transición de la dictadura a la democracia en América Latina, que se dan entre los 70 y los 90, tienen en Chile un ejemplo paradigmático con la, la salida en falso de Sebastián Piñera, que todavía ostentaba el poder, y en todo ese proceso constituyentes, por lo que yo decía, que hay un debate abierto en Perú, que hay un debate abierto en Colombia, que hay un debate abierto que se abrió en Ecuador y en Venezuela y se cerró, ¿no? Con el pacto de punto fijo en Venezuela, con el agotamiento de lo que habían sido los pactos de élites en los 90. Pero en el caso de Perú, lo que veíamos es que, perdón, en el caso de Chile lo que habíamos visto es que, bueno, pues el Estado chileno tenía unas limitaciones muy claras, veníamos de que tener un Estado sustancialmente liberalizado con lo que ello implicaba y que por primera vez veíamos lo que vemos mucho en América Latina, dinámicas de protesta explosivas que no suelen ser canalizadas políticamente. Pero en Perú se canaliza muy bien. No son 40 pesos, son 40 años, ¿no? Cuando hablábamos de la... bueno, cuando hablábamos de la subida del billete de metro, ¿no? Que era un conflicto que estaba en la región metropolitana de Santiago de Chile. No se daba en ningún sitio más. No se daba en Arica, no se daba en Tarapacá, no se daba en el Ñuble, no se daba en ningún otro lado. Pero todo eso, esa lógica, impugna muy bien. Y el malestar económico se consiguió asimilar a lo que era pues, un problema estructural en torno a la Constitución, que blindaba desde el periodo de Pinochet un modelo económico y político que había dado síntomas de agotamiento, que había intentado abrir en un momento Michelle Bachelet, pero que no termina de profundizar. Y esa protesta, que es masiva, termina llevando a unas movilizaciones espectaculares que durante un año y medio tienen el país contra las cuerdas, que obligan a Sebastián Piñera a abrir un proceso constituyente, que ese proceso constituyente en ese proceso va a llevar a Boric al poder, que Boric ni siquiera era el favorito de su interna, el favorito era Jadwe, pero, pero ganará Jadwe, llegará a la presidencia y veremos un proceso constituyente en muchas etapas que primero se da en la calle, que después se va a unas elecciones con una lógica cuasi plebiscitaria en la que si, bueno, pues si ganaba Boric ya sabíamos que era con el mandato muy claro de implementar esa nueva constitución y después vamos a tener pues el plebiscito constituyente, la convención constituyente, un texto de la convención constituyente que es rechazado, la convocatoria de unas nuevas elecciones para la selección de un consejo constituyente que es el que ha redactado este último texto y entre medias lo que hemos visto es gran movilización popular, llegada de la izquierda radical al poder, con una luna de miel cortísima, en menos de 100 días la popularidad de Boric se cae. Yo aquí digo que él tuvo un terremoto perfecto, ojo, por errores internos también, pero él tenía en el norte el problema de la migración que persiste, en el sur el problema de la Araucanía con los mapuches que continúa y que él tiene que prologar ese estado de alarma, esa militarización de la zona sur, que era lo que siempre habían recriminado a Piñera, que económicamente el país tenía problemas, que internamente tenía que contentar al Partido Socialista, al Partido Comunista, a muchos sectores y que no lo había hecho bien. Entonces, el gobierno de Boric, que es fruto de ese ejercicio de movilización, no cuaja, no consigue dar soluciones a esos grandes problemas que más allá de la Constitución tenía el país. Y por tanto, vamos a que después de que llegue Boric al poder, no cuaja el primer texto constitucional, que no explican bien, que no son capaces de explicar, que tienen pues un error de forma y de fondo quizá, pero que no consiguen explicar. En mi opinión es un tema fundamentalmente de las formas y de cómo no fueron capaces de hacer partícipes a esa ciudadanía que se había movilizado. Y después vemos la réplica en clave conservadora, donde el Partido Republicano de Cast se consolida en este ciclo que hablábamos al principio de este bloque, de derechas radicales latinoamericanas, como el actor que apunta a ser hegemónico, ya lo había apuntado en las elecciones previas, pero, pero gana, establecen un texto que es todavía en clave más conservadora en algunos aspectos que el texto de Piñera, que es rechazado por un margen exacto. Entonces, hemos tenido en 3 años movilización popular, elección de un gobierno sin parangón de izquierda alternativa, un proceso interno muy intenso, plebiscito, elaboración de la primera constitución, rechazo de la primera constitución, selección del segundo cuerpo para elaborar la segunda constitución, rechazo de la segunda constitución. Y 3 años y medio después de ese ciclo que en Chile permitía imaginar todo, volvemos al punto de salida. La constitución de Pinochet no se va a tocar en el gobierno de Boric y yo me atrevería a decir que esa bola de partido se ha perdido en los próximos años. Porque el debate, el discurso es ahora mismo el de cansancio en la población. Y además vemos que entre los sectores que con más impulso lo llevaron, que fue esa izquierda radical que es muy diversa en Chile, hay bueno, pues cansancio y sobre todo rechazo electoral. Hemos visto cómo han perdido las perspectivas, como a día de hoy Boric no ganaría en las elecciones si fuese a ello. Entonces, bueno, pues en Chile lo que queda es ver si el gobierno es capaz de
de reestructurarse, de ser competitivo para las próximas elecciones presidenciales que vengan y de hacerlo con un discurso que sea capaz de volver a ilusionar y a motivar a su electorado.